Buenos días, mis amados hermanos, un gozo y placer poder saludarte por este medio. Deseo de todo corazón que se encuentren bien en las manos de nuestro buen y soberano Dios. Esta mañana estaremos meditando en varias porciones de la escritura del libro de Génesis y analizaremos la vida de José en particular y la manera en que Dios trabajó desde una edad muy temprana a sus 17 años. Mire, el devocional de esta mañana lo hemos titulado En las manos de Dios. Lo que las personas planean para mal, el Señor lo puede convertir para bien en nuestra vida. Y es una buena enseñanza esta vida de José. José, mire, era un joven con un concepto correcto de vida. Era incómodo a sus hermanos que no vivían conforme al estándar de los hijos de Dios. En Génesis 37, versículo 2, en la parte final, nos menciona que José informaba a su padre Jacob, el cual Dios le cambió el nombre a Israel, la mala fama de ellos. José era un joven muy amado por su padre. Eso también incomodaba a muchos hermanos. Pero a temprana edad, Dios empezó a despertar en él una visión que no era entendida por sus hermanos ni por sus padres. Ahora déjeme explicarle algo. ¿Qué es visión? Simplemente es ver lo que otros no pueden percibir. José les plantea la visión precisamente y la respuesta de ellos fue de odio y enfado ante lo que Dios estaba despertando en él. En Génesis 37, versículo 8, podemos observar esto. Dice, le respondieron sus hermanos, a ver, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hermanos, déjenme decirle esto. Una vida que refleje a Dios definitivamente va a incomodar a muchas personas. Tal vez no todos vean tu vida como algo bueno. Y más si tú estás reflejando la luz en medio de las obras malas que ellos hacen. Y sobre todo, carente de Dios. Esa vida carente de Dios tú le reflejas en base a lo que tú vives. Este fue un fuerte motivo para los hermanos de José, hermanos, para que atentaran contra él deseando matarlo. Pero prefirieron venderlo a unos ismaelitas que pasaban por el camino. Ahora quiero invitarte a que analicemos precisamente la trayectoria hacia una vida de sufrimiento y esclavitud, donde José fue capacitado en todo lo que pudo experimentar y que decidió tomar estas oportunidades para bien. Antes que engancharse, déjeme decirle, en una vida de amargura y de rencor. En Génesis 39 vemos que fue vendido a Potifar, donde este hombre notó que era diferente a los demás y ganó la confianza de su amo de tal manera que halló gracia y tenía un lugar de excelencia en lo que su amo le encargó. Génesis 39, versículos de 2 al 4 nos menciona. Mas Jehová, fíjense qué interesante, cómo empezó esta relación con el Señor desde joven. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, porque esto es notorio hermanos, en la vida de un cristiano y en la vida de todo ser que ama y glorifica a Dios. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4 dice, así halló gracia José en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo, precisamente dice, de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es interesante esta parte. El único problema era la esposa prácticamente de Potifar, que puso los ojos en este joven y no descansaría hasta poderlo hacer caer, lo cual hacía constantemente a estarlo incitando a que pecara con ella. Pero José era un joven de convicciones y no había mucho que discutir, simplemente respondía en base a ellas, que eran firmes en su vida. Podemos ver ahí en Génesis 39, versículo 9, las convicciones que determinaban quién era José, y aquí hay mucho que aprender de él. Ve al versículo 9, por favor. José decía de sí mismo, ¿sabes? Le decía a la esposa de Potifar, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, su amo, por cuanto tú eres su mujer.
Y vea la respuesta en base a esta pregunta que él dice: ¿cómo pues haría este tan grande mal y pecaría en contra de Dios? No tanto con ella o con su amo. A Dios ofendería. Él no estaba dispuesto a ofender a Dios por lo que Dios estaba haciendo en su vida y le estaba mostrando. José era un joven determinado, precisamente, a glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Y podemos ver que prefirió huir y ser acusado injustamente, hermanos, antes de pecar contra Dios. Eso es algo muy importante. Es curioso, pero los siguientes versículos de Génesis 39 podemos aprender una lección de vida que a veces no necesitas defenderte, pues aunque injustamente la gente te calumnie y busque hacerte daño, Dios defiende tu causa. Y es una parte muy importante que entendamos esto, hermanos. La vida de José es una vida que refleja la santidad, el amor y la diligencia en Dios. José fue llevado injustamente a la cárcel, pero Dios estaba con él. Y como siempre sucede, lo más hermoso en la vida de aquella persona que decide glorificar a Dios, dejando su causa, en sus manos. Ahí en Génesis 39, versículos del 21 al 23, veamos lo que sucede. Ponga atención, por favor. Esta parte le va a animar mucho si usted está pasando por una situación complicada. Dios está con usted si usted está viviendo para Él y está haciendo las cosas correctamente, ¿ok? Versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José, como lo estuvo desde el principio, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, fíjese qué interesante, entregó en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Wow! Es interesante cómo Dios prospera tu vida, cómo Dios te ayuda. En el capítulo 40 de Génesis vemos interpretando el sueño de un copero y el panadero. Y ahí Dios empezó a tratar con José en cuanto a su futura vida y propósito que el Señor se había trazado en él. De la interpretación de los dos sueños, vemos que la sentencia de muerte era para el panadero y solamente quedó el copero. Y ahí empezó a caminar y a tener ese rumbo que Dios tenía trazado para él. Miren, en apariencia parece que se olvidaron de José después que interpretó el sueño del copero y del panadero, y en cierta manera le salvó la vida. Pero debemos entender esto, hermanos, que Dios tiene sus tiempos y nada se le saldrá de control. Por eso esperar en el tiempo de Dios es lo más correcto para nuestras vidas. Observemos ahí en Génesis 39, 23 esta parte. Y el jefe de los coperos, dice, no se acordó de José, sino le olvidó. En el capítulo 41 vemos donde inicia el despertar de la visión de Dios en la vida de José. En esta porción el faraón fue turbado por un sueño, el cual ni sabios ni astrólogos nadie pudo interpretar. Solo José, precisamente, y el poder y la sabiduría de Dios lo haría en él. Este era el momento de José donde Dios sería exaltado y reconocido por el mismo faraón, el cual da instrucciones que exalten al Dios de José. Habían pasado ya 13 años. Fíjense, lo vendieron a los 17 años. 13 años para que empezara a llevar a cabo los planes y propósitos de Dios en la vida de este joven, con un corazón íntegro y dispuesto a glorificar a Dios en todo cuanto Dios le asignó. Observemos en el capítulo 41, versículos 42 al 44 y 46, cómo Dios honra a los que le honran. Por favor, ponga atención en esto, hermanos. Es muy importante. Ve al versículo 42. Entonces Faraón, cuando él interpreta el sueño a Faraón, vea lo que hace para con José. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José.
y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Versículo 44, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Vean el cargo, el mando que le estaba dando. Versículo 46. Era José de edad de 30 años, 13 años ya habían pasado, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Recuerda usted lo que nos dice la Escritura? Que Dios exalta a los humildes y resiste, hermanos, precisamente a los soberbios. Lucas capítulo 18, versículo 14 nos menciona: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido por parte de Dios. Mire, pero quiero que pongamos atención en el capítulo 42, donde los hermanos de José descienden a Egipto por alimento. Aquí el corazón de José entra en una explosión de sentimientos encontrados, y no con deseos de venganza. De verdad, uno puede analizar eso, sino con deseos de poder amarlos y mostrar que en su corazón no había ni amargura, ni rencor, ni deseos de venganza. Es interesante cómo Dios puede trabajar en un corazón en medio de situaciones difíciles, y cómo puede cambiar todo esto para poder perdonar, para poder soltar y vivir libremente en tu interior antes que amargarte. Pero precisamente, fíjese, se permitió usar su poder. Él pudo precisamente usar su poder para ponerlos a prueba. Veamos Génesis 42, versículo del 15 al 21, por favor. Observe esto, me encanta este pasaje. Dice el 15, en eso, estos seréis probados, dice. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Estaba jugando en cierta forma, porque quería ver a todos, a sus hermanos. El menor se había quedado precisamente, prácticamente supliendo la ausencia de José, que su padre lloraba por él. Cuando ellos dijeron, no, pues lo rasgó, lo mató una bestia, y llevaron esa túnica de colores a presentársela ante su padre. Y quería verlos a todos, para presentarse. Vean el 16. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Nunca los amenazó que iban a morir, no. Vean la forma en que él empieza a trabajar. Versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Versículo 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán, verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Versículo 21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Pero eso ha venido sobre nosotros, esta angustia. Es interesante cómo José va preparando su corazón, hermanos, para enfrentar precisamente a sus hermanos, pero no con una actitud de reclamo, de venganza. Sus hermanos estaban temerosos, pero esto nos demuestra precisamente cuando un hombre de Dios se guía bajo su dirección y deja que las circunstancias saquen lo mejor de Dios en su vida. Veamos el capítulo 45, donde José se muestra a sus hermanos, los cuales ni por la mente les pasaba que era José, quien estaba a punto de enfrentarlos con una actitud que debe reflejar el corazón
de cada hijo de Dios. Por favor, veamos los versículos del 1 al 8 y luego el 14 y el 15 del capítulo 45. Versículo 1. No podía ya José, fíjese, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, se oyeron los egipcios, se oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Vea el interés que él tenía de ver a su padre, lo extrañaba como cualquier persona. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, dice, no os entristezcáis, no os pese haberme vendido acá. Vean cómo empieza él a conocer cómo Dios obra y a entender las cosas de Dios antes que engancharse, hermanos, y caer en la pesadumbre de ¿por qué me pasa esto a mí? No, al contrario, dale gracias a Dios que Dios a veces te saca de lugares o te quita de algunas partes donde tal vez te hagas daño, pero siempre va a ser con un propósito llevarte. Y a lo mejor tal vez no entiendas al principio, pero Dios se va a glorificar. Por eso le dice: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José empezó a entenderlo. Pues ya ha habido, dice, 2 años de hambre en medio de la tierra, y aunque quedan 5 años, fue el sueño que interpretó de 7 años precisamente de hambruna, aunque quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vea lo que le dice: así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Versículo 14 y 15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó, en el 15 dice, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. No es fácil, hermanos, ver a Dios en medio de una vida de circunstancias adversas. Es verdad, se lo digo así. Pero creo que la clave es esa: centrarse en Dios antes que las circunstancias. No alcanzaremos a entender los propósitos de Dios cuando tu relación con Él es superficial, créeme. José requirió años de enseñanza y de una relación estrecha con Dios. Antes de centrarse precisamente en tener deseos de venganza y poder acabar con sus hermanos, se centró en el corazón de Dios. Un corazón perdonador, lleno de amor, y por eso deseo de todo corazón, hermanos, que meditemos en las últimas palabras de José antes de morir. Las personas tal vez tengan desconfianza en tu actuar, y precisamente que tú puedas perdonar, que ese actuar sea honesto y que en verdad puedas perdonarles y no guardar rencor y deseos de venganza. Pero mientras ellos vean que tus acciones están soportadas por el testimonio de un Dios real y transformador, las cosas pueden cambiar para bien. Por favor, veamos Génesis capítulo 50, esos últimos versículos que vamos a ver, del 15 al 21. Vea lo que sucede. Aún sus hermanos, a pesar de que José había hablado con ellos que no tomaría venganza, que no haría nada, ellos tenían desconfianza. Y más cuando sucede un acto natural, la muerte de su padre Jacob o Israel. Versículo 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, versículo 17, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos, dice,
del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Fíjense qué interesante. Ellos tenían ese concepto equivocado de José. Cuando los oía hablar acerca de esto, de su temor, José empezó a llorar. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos tuyos. Como diciendo: haz de nosotros lo que quieras. Pero nuestro padre dejó esta indicación, que realmente no fue así. Pero versículo 19, por favor, veamos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Está diciendo: ¿acaso yo voy a tomar el papel de Dios? Olvídense, no lo voy a hacer. Versículo 20. Vosotros pensáis de mal contra mí. Fíjense qué interesantes esas palabras. Mas Dios lo encaminó a bien. Hermanos, todas cuantas las cosas sucedan en nuestra vida, Dios las encamina a bien. No hay cosa que Dios no controle. No hay situación en la cual Dios no se haga presente y nos saque adelante. Y aquí en este versículo 20 le dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No se enganchó. Y le dice el propósito: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. José era un hombre que sus palabras tenían veracidad. Era un hombre que hablaba, que sus hechos eran soportados con sus palabras. Y aunque tenían miedo sus hermanos aquí, vemos José cómo llora al decir: pero ¿por qué piensan eso de mí? ¿Cómo? No tengan miedo, yo voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. Y fíjese, los consoló. Pero me encanta esta parte: y les habló al corazón. Hablar de corazón a corazón es despojarte de ti mismo y hablar con el corazón de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué me dice ante esto que hemos aprendido hoy? ¿Ve cómo Dios puede usar las cosas malas que la gente nos hace para bien? ¿Cree que nuestro corazón pueda cambiar a tal grado que digamos como José: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo? Quiero agradecer conmigo, quiero agradecer precisamente esta parte de enseñanza, lo que Dios se muestra. Pero hermanos, en verdad, yo le invito a que usted agradezca conmigo por el favor de Dios en medio de las cosas que tal vez no estamos en este momento entendiendo. Y tal vez lo que estás pasando está turbado tu corazón. Pero después vas a ver y entender el propósito de Dios en tu vida. Por el momento tal vez no. Pero tienes que aprender esta parte: que Dios está en todo tiempo y en todo momento en tu vida. Él tiene el control. Y si tú estás aferrado y te apegas a las cosas de Él, no hay nada que te vaya a mover, escúchame, del propósito de Dios. Jamás. Y tal vez en este momento no es el tiempo de entender, sino de hacer su voluntad. Decía una maestra: primero obedezco, después entiendo. Hermanos, todo lo que estés pasando, yo te pido algo: jamás puedas crear una raíz de amargura. Deja que Dios te enseñe en medio de todo esto. Todas las cosas malas que la gente se propone hacerte, Dios las vuelve para bien. Aquí está el ejemplo de José. Y creo que Dios sigue trabajando hoy en la vida de muchos de nosotros de la misma manera que lo hizo para con José. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Así que quiero invitarte a que oremos y demos gracias a Dios si estás pasando por algo difícil. Permite ser enseñado por Dios. Permite que todo esto llegue a su final culminación. ¿Quieres orar conmigo? Padre, gracias te damos por este tiempo tan especial, Señor, en el cual te glorificamos, te amamos, te honramos y te damos alabanza, Señor, por todo cuanto pasa en nuestra vida. Muchas veces no lo entendemos,
Pero ante muchas cosas difíciles, antes que hacernos un mal, las personas nos hicieron un bien. Porque tus propósitos son tan distintos. Tú nos cambias, tú nos transformas y tú vuelves las cosas para bien. Te doy honra y alabanza, Señor, por lo que ha sucedido en nuestras vidas, que ahora se muestra grandemente tu poder al, Padre, hacer tu obra perfecta sobre nuestras vidas. Gracias por levantarnos con poder. Gracias por ayudarnos en cada momento. Gracias por bendecirnos de tal manera que vemos que nunca nos has dejado. Y en verdad, Señor, podemos decir, igual con mis hermanos que lo puedan decir, no nos hicieron un mal, nos hicieron un bien porque Dios tomó el control. Así que te glorificamos y te damos honra en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando y te pedimos que tú nos enseñes, tú te glorifiques y tú te muestres cada día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, deseo de todo corazón que estas porciones hayan sido de gran ánimo y bendición y que sigas adelante. Dios sigue obrando, estando persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra ya la inició, la perfeccionará, la va a terminar, culminar hasta que Cristo venga. Se la va a entregar perfecta, madura, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que sigue adelante. Te invito precisamente hoy a las 8 de la noche a ese tiempo de oración donde estamos orando unos por otros. Es mi deseo y gracias a Dios la iglesia está despertando, estar orando, orando y orando y clamando al Dios de poder. Es mi deseo que nos convirtamos en una iglesia que ore y que simbre los cielos, donde Dios en verdad siempre está atento a nuestras oraciones y Él se deleita en escucharnos. Que Dios les bendiga, disfrute este día y medite en la palabra de Dios. Eso le dará a usted salir adelante y será como árbol plantado, como dice el Salmo 1, que junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo cuanto hace prospera. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana con un devocional más. Bendiciones.